Pero antes de eso, cuando no existían redes sociales, lo que las personas usábamos era el email. Honestamente, usábamos el email como una red social. Yo recuerdo que, por ejemplo, era muy común que tú creabas un email. Era como que, dato_badboy@hotmail.com. Bienvenidos a Cayendo en Rabbit Holes. Este es un podcast pensado para personas que hablan español como segundo idioma. Yo soy Rui. Soy de los Estados Unidos y llevo 2 años estudiando español. Y yo soy Roberto. Soy maestro de inglés y español como segundo idioma. Bueno, bienvenidos a un capítulo más de Cayendo en Rabbit Holes. Rui, ¿cómo estás? Esta vez no tuvimos comunicación en la semana. Normalmente tenemos, no sé, algunos mensajes de que, hey, esto, algo. Pero esta vez no hablamos nada desde la última vez que nos vimos. ¿Cómo estuvo tu semana, cara? Muy bien. Oh, tengo algunas entrevistas en 2 semanas, entonces yo he sido muy ocupado. También este fin de semana mi amigo graduó Ujú. ah, Se con graduó. su, se graduó con su doctorado, Oh, wow. entonces él tuvo una fiesta muy grande en una cervecería y fue sí, fue una fiesta muy, muy divertido y sí, sí. ¿Y tú cómo estás? Bien. Pues creo que no fue una semana fuera de lo común para mí. Eh, no sé, pues sí salí con amigos, hice cosas, pero no nada así fuera de lo habitual. Ajá. Pero bueno, Rui, esta semana tengo un tema que creo que podemos desarrollar de una forma interesante por un factor que ya mencionamos en otros episodios, que es la diferencia de edad que tenemos tú y yo. Al tener diferencia de edad, somos parte de dos generaciones diferentes y tenemos pues una perspectiva diferente de la realidad y del mundo, ¿no? La cultura pop. ¿Qué es la cultura pop? Creo que es lo que el mundo está de lo que el mundo está hablando o como las cosas que conectan la gente en general, pero sí, creo que eso es algo así, no sé. Sí, sí, sí. ¿Sabes por qué escogí este tema? Porque hace unos días, la semana pasada, yo estaba teniendo una clase y en esa clase pues estaba usando un rabbit hole con una de mis alumnas y ella hizo una observación muy interesante de la comedia de stand-up. Y ella hizo una observación que me hizo pensar, porque ella dijo, no, es que el stand-up es una referencia muy clara de lo que está pasando en el mundo. Es una referencia muy precisa de lo que está pasando en el mundo, porque normalmente las rutinas de stand-up hablan de las cosas que son relevantes en ese momento. Entonces yo pensé, wow, pues esa expresión cultural del stand-up, pues es una forma de cultura pop. Es como, por ejemplo, stand-up no es igual el stand-up de, no sé, de Kevin Hart con el stand-up de Dave Chappelle. Y más atrás con el stand-up de Eddie Murphy. ¿Sabes? Es como, es stand-up comedy, es comedia de stand-up, pero hablaban de diferentes cosas porque estaban hablando en diferentes momentos de la historia. ¿Qué piensas de eso? Sí, tienes razón. Creo que es que ¿cómo se dice comedians? Ah, Comediantes. los comediantes hablan de lo que está pasando hoy en día, ¿sabes? Sí. Entonces, sí, porque comedia en general es una forma de conexión entre la gente, entonces Ujú. es tienes que hablar de las cosas que están pasando ahora, ¿no? Porque eso es lo que todo el mundo está pensando,
o de que, ¿sabes? Esto es lo que el mundo está pensando y sí, sí, tienes razón. Sí, y sabes que a mí me puse por curiosidad, ah, en este fin de semana, porque estaba pensando en este tema. Y, pues, realmente cultura pop, podemos hablar de música, podemos hablar de videojuegos, podemos hablar de las celebridades de ese momento o de otro, pero incluso solamente hablando de stand-up, yo me metí a YouTube a ver como clips de stand-up de Eddie Murphy. Y esos clips, cuando Eddie Murphy hacía stand-up, eran como en los ochentas, era hace muchos años. Y yo estaba viendo como muchos de sus bromas, muchos de sus chistes, es imposible hacerlos hoy, porque el humor que era permitido en ese tiempo, en este momento no sería permitido, sería muy inapropiado. Y creo que eso también puede ser un indicador de cómo era el mundo antes, cómo es el mundo ahora. Y no estoy diciendo que sea mejor o peor, solamente es diferente. Sí, y eso es un tema un poco diferente que es como aceptable en algún tiempo y ahora, y eso es cultura pop, pero también es algo del, no sé, la cultura como como en inglés diría political correctness, ¿sabes? Como Sí, las los, cosas que los puedes términos decir. políticamente correctos. Sí, sí, sí. Totalmente. Oye, a mí me pasa mucho. Siempre yo menciono mi edad aquí en el podcast, siempre, es algo muy común, pero es que a mí me pasa mucho. Yo estoy en una edad muy interesante, donde las referencias culturales que yo uso normalmente reflejan muy claramente mi edad. Por ejemplo, hay referencias culturales que yo puedo usar y las personas más jóvenes que yo no entienden de qué estoy hablando. Por ejemplo, celebridades que para mí fueron íconos mundiales de cultura pop. Por ejemplo, las generaciones jóvenes ahora no saben quién era Hugh Hefner, por ejemplo. Y para mí, pues Hugh Hefner era como algo que, wow, era muy famoso. Y eso que Hugh Hefner era mucho más viejo que yo, muchísimo más viejo que yo. Pero digamos que a mí me tocó ver la última parte popular de su carrera, donde él hacía reality shows y cosas así, pero las generaciones de ahora, pues, no saben quién era él, o, por Sí, ejemplo, cosas de ese tipo, ¿sabes? sí, y también con la tecnología eso pasa mucho. Sí, Por ejemplo, creo que yo yo, ah, yo tengo 26 años, entonces cuando era niño, yo todavía, teníamos como, VHS, like, no sé, y como yo recuerdo el momento, sí, VHS, HS, y recuerdo el momento cuando mi mi familia como, ah, con, o como obtuvo los, DVDs, y eso fue un cambio muy grande. Pero creo que los niños que, no sé, los niños de hoy no no entienden la tecnología como DVD o algo así. No sé, creo que eso es muy parecido como las personas famosas, pero sí, eso pasa con todo, creo. te perdí por un momento, ¿me escuchas? No. Sí, sí, sí. 1, 2, 3. Te perdí por un momento, pero sí, 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 estoy de acuerdo contigo. De hecho, yo recuerdo cuando yo tenía tu edad, todavía existía Blockbuster Video. Sí. Yo recuerdo que muchas de mis citas, por ejemplo, sí, había citas donde yo iba con la chica a un restaurante o algo así, pero muchas de mis citas
eran ir a Blockbuster, escoger una película, rentarla Ajá. y verla en mi casa. Y eso ahora es algo como que, guau, eso suena como algo de los ochentas, ¿sabes? Pues, también, y cuando yo era niño, cada semana mi mamá y yo y mis hermanos, ah, ¿cómo se dice? Iban al Blockbuster para escoger una película para el viernes, para como Family Movie Night, y eso fue como la tradición. Y sí, es muy raro que eso no existe hoy en día, y los niños de hoy no, probablemente no saben de esa de esa sensación, no sé. ¿Sabes qué es lo peor? Que esos niños, por ejemplo, si tú les explicas cómo funcionaba eso, para ellos es muy gracioso. Para ellos es tan ridículo que es muy gracioso. Ellos ríen que, una película para todo el fin de semana, una Sí. película, y es como, sí, de hecho, era como, por ejemplo, ahora tenemos, Netflix, tenemos Paramount, tenemos otras opciones donde tienes muchas películas. Escoges una, 5 minutos, no te gusta, escoges otra, y tienes Sí, infinitas opciones. Yo recuerdo que cuando rentabas una película, yo recuerdo que, ah, por ejemplo, si yo tenía una novia, era como ir a Blockbuster y luego en las cajitas de los DVDs atrás tenía como una explicación de la película y esta película suena interesante, a ver esta otra. Y leías también la explicación y creo que esta suena mejor. Y era realmente te dabas una idea de la película leyendo ese pequeño texto y tomabas una decisión. Y a veces, pues tú sabes, rentabas una película que, pues no es muy buena, pero es la que tenemos. Entonces, pues ya, tenemos que ver esta película. Sí, así era el mundo antes, era lo normal, ¿no? Es como, yo recuerdo cuando, cuando yo era muy joven, eh, hace un momento yo usé a Hugh Hefner como un ejemplo, ¿no? Pues sí, cuando yo era joven, para mí Hugh Hefner era como que, wow, este señor está viviendo la vida que todos queremos, ¿no? Siempre con mujeres hermosas y sí, todo, su revista, todo. Y yo recuerdo, te estoy hablando que era cuando yo tenía 18 años, 19 años, en la primera parte de los años 2000. Eh, y yo recuerdo que alguna vez vi como algo así como una biografía de Hugh Hefner, y para mí fue muy interesante ver, por ejemplo, videos de cuando él era joven. Por ejemplo, cuando él era muy joven, porque él tuvo éxito muy joven y él, pues, hizo mucho dinero desde muy joven, empezó la revista y todo. Okey. Y para mí fue muy interesante que él era gamer, pero él era un gamer cuando el videojuego más popular era Pac-Man. Y que, Hugh Hefner pasaba horas y horas jugando Pac-Man, ¿te imaginas? Es como pero es que en ese momento Pac-Man era como que, ¡wow!, el juego más, no sé, ahora probablemente un juego comparable sería como GTA o algo así. En aquel sí. tiempo era Pac-Man, ¿sabes? Sí, sí, las cosas cambian muy rápidamente. Creo que eso también, tu perspectiva cambia con el tiempo mucho. Por ejemplo, ah, no sé, hay algunos videojuegos que cuando era niño yo jugaba mucho, y en estos días los como efectos o los gráficos eran como muy impresionante, pero hoy si yo, ah, viera esas esos, videojuegos, serían como ridículo en qué horrible se ven, ¿no? Y no sé, eso es y no sé, eso solamente fue como hace 15 años. Cambian muy rápidamente, ¿sabes? No sé. Déjame te comparto una memoria.
Okey, esto es una memoria de mi adolescencia. Okey, antes, cuando no existían las redes sociales, antes de las redes sociales, antes de que existiera Facebook, bueno, Instagram, TikTok, antes de eso, eh, pues, antes de Facebook estaba MySpace, antes de MySpace había otra red social que se llamaba High Five, y habían como esos pequeños intentos antes de Facebook. Pero antes de eso, cuando no existían redes sociales, lo que las personas usábamos era el email. Honestamente, usábamos el email como una red social. Yo recuerdo que, por ejemplo, era muy común que tú creabas un email. Era como que, Roberto underscore bad boy at hotmail.com. Era como, y tú querías como un nombre muy original, como, Sí, Roberto Ladies Man, o algo así, ¿no? Algo estúpido, pero para ti era como, oh, that's so cool, that's like the coolest. Es como el email más cool del mundo. Y así sí. era la vida. Y yo recuerdo que las personas jóvenes, honestamente, ahora yo tengo 40 años. Ahora yo uso el email para cosas de mi trabajo, o sea, para cosas serias. En ese tiempo, los adolescentes usábamos mucho el email todo el día y mandábamos, por ejemplo, obviamente no mandábamos cosas importantes. Mandábamos, bueno, lo que ahora conocemos como memes, bueno, en español decimos memes. En aquel tiempo ni siquiera teníamos un nombre para eso. Los llamábamos imágenes. Sí, Entonces, mandábamos correos con las, no sé, un correo electrónico con imágenes graciosas, con memes. Y era como que tú lo recibías, voy a reenviarlo, I'm gonna forward it. Y tú sí, ponías reenviar a lo mandabas a todos tus amigos. Y sí. en ese tiempo, así funcionaban las cosas virales. Sí había cosas virales, pero eran con el email, no con redes sociales, no con teléfonos. Los teléfonos eran muy simples en ese tiempo, pero eso pasaba. Yo recuerdo que era y luego también algo relacionado con la cultura pop. Cuando yo me fui a vivir a Estados Unidos, para mí fue muy interesante que en ese momento todos mis amigos mexicanos tenían un correo electrónico en Hotmail y todos mis amigos americanos tenían un correo electrónico en Yahoo. Ujú, Era como, no sé si era algo exclusivamente de Texas o de esa parte de Estados sí, Unidos, pero era como que, okey, mis amigos con Hotmail son de Chihuahua, mis amigos con Yahoo son de El Paso. sí. Wow, qué interesante. Creo que no, pues yo, no recuerdo muy bien. Ese tiempo es un poco antes de Sí. cuando yo podía, usar el Internet porque, ah, pero yo recuerdo que como mis padres tenían Yahoo, y creo que Yahoo fue muy popular en esos días, pero también Hotmail, era una cosa que eso es, cr ah, ¿sabes si Hotmail todavía existe? Creo que no, pero no sé. Hubo una transición extraña, eh, Hotmail después se convirtió en MSN y después de Okey. MSN ya era Outlook. Era como y ahora es de Mm, Microsoft. Pero sí, entiendo. sí, de hecho es Sí. algo bien loco. Eh, yo tengo un problema con eso. De hecho, es algo muy interesante que te puedo platicar. Okey, tengo un problema porque yo soy terrible con tecnología. Terrible, absolutamente terrible. Mi problema es que, okey, creo que yo tengo el problema que tendría, por ejemplo, un vampiro. Un vampiro va a vivir 400 años, 500 años, y ese vampiro va a tener problemas donde algo ya no es como era antes y no está adaptado. Algo así me pasa a mí. Tú sabes que, por ejemplo, cosas como tu Apple ID y cosas así están conectadas a un correo electrónico. Ok, yo de hecho tengo un problema porque mi Apple ID está conectada a un correo electrónico que ya no existe.
que Entonces, sí, ya no puedo no sé cómo hacerlo, probablemente voy a tener que ir a la tienda de Apple o algo así, porque yo olvidé mi contraseña de Apple y no la puedo recuperar porque el correo conectado a esa sí. cuenta es un correo de Hotmail que ya no existe. Wow. Entonces, sí, 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 tengo ese tipo de esos son mis problemas. Estoy seguro que hay una solución por eso, pero sí. Yo Eh, estoy seguro que, por ejemplo, en la tienda Apple van a tener algo. Estoy seguro que no soy la primera persona que tiene este sí, problema. sí, Hay sí, personas más viejas que yo que tienen iPhone. claro. Ah, Claro. pero, sí, probablemente en la tienda Apple tienen alguna manera manual de recuperar una contraseña o algo así. Sí, 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 creo que sí. sí, 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 esas Sí. cosas me pasan. ¿Tú recuerdas cuál era tu primer email? Sí, de hecho es un poco, ah, yo siempre, olvido la palabra para embarrassing, pero Vergonzoso. vergonzoso, es un poco vergonzoso. Es un es una historia un poco, chistoso, pero es el nombre del correo es "You just got peed on" Oh, no. @gmail.com. But es porque peed, ah, no es P-E-E-D como orinar, es P-E-A-D, porque es el apellido de un jugador de fútbol americano que me gustaba en ese tiempo. Okey, okey, okey. Entonces, es Y una fue referencia a la NFL. sí, Okey, pues eso sí, está bien. sí, sí, pero fue como un yo pensaba que eso fue lo más chistoso en el mundo, y todavía tengo ese correo, pero es como mi correo para, ah, como spam, porque cuando una compañía, necesita mi correo electrónico, yo, ah, doy ese correo porque Okey. no lo uso mucho, pero sí. Muy inteligente. Híjole, yo hago las cosas de una forma que no es la mejor, probablemente, pero es la más fácil. Yo tengo un correo que uso para todo, y es un problema por lo que acabas de decir. En ese correo tengo cosas de mi trabajo, en ese correo tengo cosas personales, en ese correo tengo spam, en ese correo tengo cosas del banco. Entonces, sí es un poco complicado, poner atención cuando algo es importante y cuando no. Entonces, eso me crea un poco de paranoia y un poco de FOMO, donde yo constantemente estoy checando, okey, sí, es puro spam, Mm, spam, 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 okey, adiós. Pero, sí. son cosas de adultos. Sí, como te decía, es que ¿qué edad tenías cuando tenías tu primer email? Creo que tenía como 11 o 12 años, algo así. Sí. Es que eso pasa, un niño Sí. de 11 años, 12 años va a tener esas ideas. Y de hecho no Sí. se me hace mal tu correo, se me hace muy original. Sí, 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 pero probablemente, los filtros del correos piensan que mi cuenta es como una cuenta de spam o algo, pero no sé, porque es Probablemente, un está bien. probablemente. No, de hecho mi primer correo, lo recuerdo muy bien, era de Hotmail, eh, era un era algo que para mí era super cool, pero no muchas personas lo entendían, especialmente personas de mi edad. Eh, a mí me gustan mucho los carros, mucho. Y cuando yo era muy pequeño, bueno, todavía me gustan mucho los muscle cars, los carros deportivos americanos. De hecho, me gustan los deportivos en general, porque también me gustan los Gran Turismo europeos, me gustan diferentes carros. Pero cuando yo era adolescente me gustaban mucho, mucho.
los carros deportivos americanos, especialmente los deportivos clásicos. Y a mí me gustaba mucho el Mustang Mach 1, que es un Mustang del 69 al 73, creo. Fueron los años que hicieron el Mustang Mach 1. Y era más grande y era muy potente, muy rápido y todo. Entonces mi correo era Roberto_Mach 1. Pero lo ese correo yo lo tenía tal vez también a los 10 años o algo así. sí, Los otros niños no sabían que era Mach 1. No entendían esa referencia. Y de hecho, pues en español, Mach 1 es Mach 1. De hecho, aquí en ajá, México, pues la gente le dice Mach 1 a ese Mustang. El Mustang Mach 1, pero pues es ajá. Mach 1 por la Sí, velocidad del sí, sonido. sí, Eh, sí, sí, sí. y era muy común que yo, por ejemplo, cuando compartía mi correo con alguien, era Roberto Mach 1, Mach como macho. Yo, no, no es por eso, pero yeah, that works. Es como si that's close enough. Pero sí, eso Qué pasaba. chistoso. Sí, sí, sí. Y, y sí, tuve ahí algunos correos, que eran así, pues ahora como dices tú, me da vergüenza porque ya soy un adulto y, por ejemplo, ahora pues mi correo es Roberto Campos Sonso, es como mi nombre y mi Sí, apellido, ¿no? sí. Pero, pero sí, eso pasaba. ¿Para qué usabas un correo electrónico a los 11 años? 11 años, 12 años. ¿Para qué lo usabas? Yo ¿Para qué lo necesitabas? sí, no lo necesitaba en realidad, pero yo creo que ah, la razón que mis padres como, me dejaban, tener un correo electrónico fue porque mi amigo como, se fue de mi ciudad, entonces fue nuestra manera de comunicarnos cuando él se fue. Entonces, yo, ah, yo principalmente lo usaba para hablar con él y hablar con Okey. amigos, pero no recuerdo qué hacía con mi correo electrónico, ah, pero sí. ¿Recuerdas si usabas el Messenger, por ejemplo, Messenger de Yahoo o de Hotmail? No, yo creo que cuando yo tenía la edad en que yo podía usar el Internet, eso ya como Ya terminó. no existía. Y sí, ya no existía. Pero fue, una plataforma de Google que ya no existe, se llama Google Circles, algo así. Fue como un red social muy como temprano de Google, y yo usaba eso, y fue como un chat o Messenger, ah, en esta plataforma. Entonces, yo usaba eso, pero como like, hay algo que se llama IM, ¿sí? Sí, Y instant sí, messaging. cre sí, 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 pero sí, ya. Creo que De hecho, el Messenger de Yahoo y de Hotmail era IM, era instant messaging. ay, Era sí, okey, como okey. como lo Como que el sería ahora como concepto, WhatsApp, pero en la computadora. sí, 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 sí. Creo que Facebook ya existía cuando yo tenía como 10 años. Entonces, creo que mucha de la comunicación en Internet ya como se murió a Facebook en esos días. Entonces, sí, creo que yo, yo, conseguí un Facebook como cuando tenía 13 años. Entonces, Wow. eh, Yo recuerdo cuando yo era muy joven, lo primero que escuché de Facebook cuando existió era como que Facebook es solamente para estudiantes de Harvard. Solamente los estudiantes de ajá, Harvard pueden tener sí, Facebook. Y luego después era, okey,
ya lo pueden tener otras universidades, pero solamente universidades de Ivy League. Entonces, nada más como Harvard, Princeton, Yale, esas universidades. Y luego después era como que, okey, lo pueden tener otras universidades, pero solamente universidades de Estados Unidos. Y lo fueron abriendo así como que en en etapas. Entonces, creo que eso ayudó mucho a que la gente quería, como que: "Oh, yo quiero Ah, tenerlo y no puedo". Y eso también era como, pues sí, creaba un sentido de urgencia. Y hay una cosa que yo no entendí en ese momento, pero creo que ahora la entiendo. Eh, Antes de Facebook había otra red social, que se llamaba MySpace, y MySpace era muy popular, muy, muy, muy popular. Era básicamente lo mismo, muy, muy similar, pero tenía algunas diferencias. Tu perfil de MySpace, tú lo podías personalizar mucho más, mucho, mucho más. Podías cambiar el color, podías ponerle música, podías cambiar el tema, y cosas así estéticas. Yo pienso que eso era algo bueno, porque de hecho para personalizarlo tenías que usar un poco de código de Java, un poco. Entonces, tenías que saber un poco, muy poco de programación, o tenías que saber lo suficiente para poder copiar y pegar en los lugares correctos para que las cosas funcionaran. Y eso, pues, era un poco complicado, pero era muy cool, porque tenías como, por ejemplo, no sé, mi perfil de MySpace tenía un look como muy vintage y muy rock y muy cosas así, y sí, tenía música y todo, y era como, a mí me gustaba. Y después, de hecho, yo recuerdo cuando yo empecé a usar Facebook, honestamente yo pensé, es lo mismo, pero más fácil. Es lo mismo, sí, pero no puedo cambiar nada, entonces todo se queda igual y todos los perfiles se ven iguales. Eh, y honestamente, yo al principio pensé, "Eh, me gusta más MySpace porque puedo hacer algo más personal". Pero yo no me di cuenta que gradualmente dejé de usar MySpace y fui usando más Facebook, y probablemente fue exactamente eso, que era más fácil. Había menos fricción mental para usarlo. sí. Sí, creo que especialmente con la tecnología, las cosas que son más fáciles a usar van a ganar en Ujú. después de un tiempo largo. Entonces, por ejemplo, ah, yo sé que los teléfonos de otras compañías son más populares en otros países, pero aquí en Estados Unidos los iPhones son los más populares y creo que es porque son muy fáciles a entender y usar, y los otros son un poco más como complicados. Y creo que las personas, como tú dijiste, no les gusta la fricción en como la experiencia de usar estos teléfonos. Sí, Exactamente, eso me pasa a mí. A mí me gusta mucho iPhone, y honestamente, no uso iPhone por la cuestión de que, oh, un iPhone. No, 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 es que es muy fácil, es perfecto sí, para mí. A mí no me gusta bueno, no que no me guste, pero no soy tan bueno con tecnología, entonces para mí un smartphone que funciona perfecto, que todo es intuitivo, para mí funciona muy bien. De hecho, yo sí, tengo amigos que me dicen, oh, es que Android es mejor porque puedes configurar más cosas. Y yo digo, yo no quiero configurar más cosas. Si sí, funciona perfecto, para mí está bien, ¿sabes? sí. Sí, y yo tenía un teléfono de Android por muchos años. Yo sé que los teléfonos en, como la tecnología en los teléfonos Android es mucho más mejor que la tecnología en iPhones, pero exacto, es más fácil de usar. Y yo soy bueno con la tecnología, pero después de un tiempo, yo como me di cuenta que yo no quiero configurar muchas cosas, yo quiero una experiencia fácil porque solamente es un teléfono. Pero sí, sí,
¿Sabes? A mí hay otro ejemplo que me está pasando justo en este momento. Eh, ah, no te escucho, ¿me escuchas? Perfecto, okey. Hay algo que me está pasando en este momento. Eh, Recientemente yo compré unos AirPods. Okey, perfecto, son bonitos, todo. El sonido es muy bueno, Sí, pero para ser honesto, no estoy muy contento con los AirPods. Tienen algunos problemas. Por ejemplo, no sé, los pones a cargar y luego los quieres usar y uno tiene 85% de carga y el otro tiene 4. O, por sí, ejemplo, a veces, me pasan cosas como que, okey, quiero tomar una llamada y no se conecta los AirPods con el teléfono, y tengo que decir: "Oh, un momento, por favor", en lo que estoy tratando de descubrir por qué no están conectados, o cosas de ese tipo. O a veces escucho solamente un lado y no el otro, y luego ya empieza a sonar el otro. Y yo digo, bueno, a mí me gustan mucho los productos Apple, normalmente. Esta vez tengo que decir que estoy un poco decepcionado. wow, Eh, sí, no me gustan tanto, tienen algunos problemas, no es fácil y y no son baratos. Honestamente, no son baratos, especialmente en México, porque en México el costo de vida es más barato, por ejemplo, que en Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, aquí los productos Apple, pues, son más caros. No es tan fácil, sí, pues, entiendo. pagar como en Estados Unidos. Sí, Yo lo que estoy pensando, pero ¿sabes qué? Me pareció muy interesante que esto no es solo un problema que tengo yo. Evidentemente hay una tendencia en los usuarios Apple. Muchos están cambiando los AirPods por los AirPods que son Bluetooth, por los tradicionales que se conectan con un cable. ¿Sí sabías eso? Eso está pasando ahora, es una tendencia nueva, porque ahora hay audífonos con cable que conectas al puerto C. sí, 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 sí. Sí, yo sé. Yo me encantan mis AirPods, los tengo acá. No sé, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice I'm surprised? No sé cómo se Estoy sorprendido. estoy sorprendido que, ah, no no y en ese caso yo uso el subjuntivo después de estoy sorprendido que, estoy sorprendido que no te gustan tus AirPods porque creo que la experiencia normalmente es muy como suave, que las cosas funcionan muy como seamlessly, como, like, cuando yo por ejemplo, yo tengo un laptop de Apple también y un otro computadora de Apple, y cuando yo como pongo algo en mi laptop, inmediatamente mis AirPods se conectan a mi laptop, y si después de eso yo pongo algo en mi celular, inmediatamente mis AirPods se conectan a mi teléfono. Entonces, no sé, me encantan, pero Tal vez el problema soy yo, tal vez yo no los sé usar correctamente, no sé, es posible, es posible. es una posibilidad. Pero, Sí, sí, ¿sabes sí. qué? ¿Sabes también qué pasó? Esto es lo que pienso que pasó conmigo. Yo compré mis AirPods con una expectativa muy alta. Eh, También voy a ser justo y voy a ser honesto. Eh, Cuando yo compré los AirPods, pues yo estaba comparando los AirPods de segunda generación, no recuerdo la versión, que eran como AirPods segunda generación Pro something, ¿sí? Y los AirPods de cuarta generación, que creo que son los que están ahora en este momento. Y y yo pregunté a la chica: "Oye", pues, porque el precio era muy diferente. Y yo dije: "Okey, el precio de la cuarta generación justifica por ejemplo, las funciones y todo lo que la calidad del producto, ¿justifica la diferencia de precio?". Y la chica tal vez pensó, bueno, era una chica muy joven, pero ella me decía:
Dice, mira, la diferencia en funciones, pues sí, tiene más funciones los cuarta generación y tienen, por ejemplo, la traducción instantánea y cosas así. Eh, Dice, pero en calidad de audio es muy similar. Y pues los de segunda generación tienen estas gomitas que son más cómodas en tu oído. Y los de cuarta generación no tienen esas gomitas, creo. Para mí, no sé, tiene más sentido tener algo suave como gomita en tus oídos. Y, pero esta chica me dijo, no, pero los de cuarta generación son muy ergonómicos, no son incómodos. Tú los puedes tener, te escuchan bien. Y yo dije, como yo también quería algo con cancelación de ruido, y para mí tenía más sentido algo que está totalmente tapando mis oídos. Y dije, voy a comprar los de segunda generación, que son más, que tienen la gomita, no necesito las funciones que tiene la cuarta generación, y pues el precio era mucho más barato. No sé si el problema es que compré esa generación que pueda estar más limitada, no sé. Eh, no sé si los estoy usando mal, pero creo que no hay muchas cosas. Básicamente lo que haces con los AirPods es sacarlos de la cajita y ponértelos y ya, no tienen botones, vamos a decir. Sí, sí, Pero, por ejemplo, a mí me pasa eso, y yo he visto muchos videos que por ejemplo, eso de que los pongo a cargar y que tienen diferente carga, 85% y 4% y estaban cargando al mismo tiempo, ¿no? Y yo no sé cómo puedo corregir eso, ¿sabes? sí, no, Eh, no es tu culpa, no es tu culpa. sí, vamos a pensar que no. Pero sí, tal vez lo que pasó es que yo tenía una expectativa muy alta Sí, y eso pasó. Pero para ser justos, la cancelación de ruido me parece muy buena, muy, muy buena. De hecho, yo a veces me pongo a jugar con el teléfono con las funciones de los AirPods y es como que, okey, voy a escuchar con cancelación, ahora sí, sin cancelación, y sí hay mucha diferencia, ¿no? Este, y luego también, por ejemplo, a mí me gusta mucho escuchar música y la calidad de audio con la música es muy buena, muy, muy, muy buena. Ah, me gusta mucho incluso en los AirPods, me gusta mucho el rango entre los sonidos muy agudos y los sonidos muy graves en el mismo set. Entonces, sí tienen cosas muy buenas. También otra cosa que puede ser mi error, okey, yo a veces bueno, la mayor parte del tiempo trabajo en mi apartamento, como tú ves, pero a veces yo trabajo en un café o en un coworking, space. Y yo tenía una expectativa muy alta del micrófono de los AirPods. Yo pensaba que si yo estaba en un lugar público, eso iba a ser suficiente para escuchar mi voz, pero no el ruido alrededor de mí. Y eso no pasa. Pues físicamente están muy lejos el micrófono de mi sí, boca, entonces reciben mucho el ruido alrededor de mí y no mi voz. Y esa es otra cuestión. Por ejemplo, yo para trabajar, mira, yo uso este headset. Es un headset muy simple. Yo lo pongo en mi cara y el pero micrófono está muy inmediatamente cerca, junto a mi sí, boca. sí, Esto funciona perfectamente para un coworking space o para sí, un café. Y este headset me costó algo así como $10. sí, Entonces, eso es la cosa, es el costo-beneficio. sí. Y estoy de acuerdo, el micrófono en los AirPods es horrible, porque yo cuando alguien, me llama y estoy como tengo mis AirPods, siempre la persona dice: no puedo, no te puedo escuchar", y yo tengo que quitar Exactamente, mis AirPods, exactamente. Entonces, pues sí, no sí, estoy tan mal, sí, tengo algunos sí, argumentos, pero bueno, no quiero tampoco que el podcast tenga problemas con Apple, entonces no voy a seguir hablando de esto. Pero bueno, pues, Rui, estuvo muy interesante la plática. Este es un tema que quería yo desarrollar con el podcast, estuvo muy bien. Por lo pronto, ¿qué te parece si nos vamos al episodio de After Hours para Patreon? sí. Nos vemos en After Hours. Perfecto. Sale. Adiós. Esperamos que hayas disfrutado
este episodio. Si te gusta nuestro contenido, no te olvides de buscar nuestras redes sociales. También nos puedes encontrar en Patreon para material exclusivo y nuestros capítulos de Cayendo en Rabbit Holes After Hours. Hasta pronto.